¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez, soy periodista ambiental y el día de hoy en este podcast Construyamos Resiliencia de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia ACELAN Progeri tenemos a un invitado especial que ustedes ya conocen, es el titular de este espacio, pero hoy en modo de invitado. ¿Y saben por qué? Porque hace unas semanas el ingeniero Romeo Palacio Suárez, que es coordinador regional sur-sureste de esta asociación, participó de manera muy exitosa llevando la representación del estado de Chiapas y de México al 31º Congreso Latinoamericano de Hidráulica celebrado en la ciudad de Medellín, Colombia. Pero recién estuvo participando cuando llega a México y se nos va a otro evento de carácter nacional, pero en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que tiene que ver también con hidráulica. Y sin mayor preámbulo, pues yo le doy la bienvenida a su espacio, a Construyamos Resiliencia, al ingeniero Romeo Palacios Suárez. Ingeniero, bienvenido. Pues muchas gracias y es un gusto y es un placer estar en este capítulo, en este nuevo episodio que hoy estamos, bueno, en calidad de entrevistado y aquí mi amigo, el licenciado Carlos Jiménez, con el que hemos venido trabajando estos podcasts. Pues ahora estoy en calidad de entrevistado, ¿no? Para hablar un poquito de esta participación que ya hemos platicado en otros foros acerca de la participación que hemos tenido en los congresos de hidráulica, tanto en el Congreso Latinoamericano, que se les celebró recientemente en la ciudad de Medellín, como también en el Congreso Nacional e Internacional que organizó la Asociación Mexicana de Hidráulica. Y bueno, estos congresos pues han sido muy importantes porque sin duda, y ayer lo comentábamos en el programa también de Biosfera, pues estamos viviendo ya una crisis hídrica. La crisis hídrica es una realidad, nos ha alcanzado. La falta de agua va a ser realmente cada vez más crítico. A pesar de estados como Chiapas, donde todavía tenemos cantidades de agua importantes, donde la precipitación pluvial es importante, es hasta 3 veces mayor que la media nacional, pero sin embargo en ciertas comunidades, en ciertos municipios comenzamos ya a ver la falta de agua. Fíjate, precisamente hace 2 días estuve en Cintalapa viendo ahí el tema de unos pozos donde se intentaba extraer agua para dar servicio pues a una comunidad de 135 personas. Y entonces realmente los pozos, que a pesar de que tenían una profundidad de 50 metros, las bombas podían bombear, pues se creaba este cono de abatimiento y era evidente que la falta de agua es la principal razón. O sea, las bombas dejaban de operar porque se agotaba el agua del acuífero y entonces tenían que esperar a que se recupere. Entonces ese es un ejemplo que estamos viviendo ya en Chiapas, ¿no? No porque Chiapas sea el estado con más aguas estemos ausentes o alejados del problema de la crisis hídrica. Yo creo que cada vez va a ser más y más lamentable el tema de la crisis hídrica en México, en Chiapas, donde se pretende lograr un desarrollo, donde se ha venido hablando de crear polos de desarrollo, donde se ha venido hablando de la línea K del Tren Maya, pero si no tenemos agua, pues no podemos hacer lo demás. Entonces realmente creo que tenemos que ir impulsando políticas y ya nos lo dicen desde el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya lo comentábamos, que tenemos que lograr resiliencia hídrica. Por eso hemos creado este podcast que se llama Construyendo Resiliencia y donde nos hemos enfocado a tratar de lograr precisamente esto que se le llama resiliencia hídrica con soluciones basadas en la naturaleza. Así nos lo viene diciendo el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Soluciones basadas en la naturaleza, pero sobre todo el fomentar la capacidad de adaptación ante las adversidades, en este caso naturales, y o las generadas por factores de los seres humanos, los factores antropogénicos. Sin embargo,
Sin afán de parecer fatalista, cierto es que los efectos del cambio climático están ya aquí, en este lado del hemisferio de nuestro planeta, y hemos sufrido sequías muy intensas, sobre todo en la zona norte de la República Mexicana, 4 olas de calor a principios del 2024, lluvias torrenciales en época de lluvias, que está por terminar la temporada de huracanes, y ahora se pronostican frentes fríos, y el agua cada vez va escaseando más, cuesta más trabajo llevarla a los centros poblacionales, y en el caso específico de Chiapas, pues la dispersión que hay de las comunidades es increíble. No, ahora sí, no hay dinero que alcance para dotar de agua a todos los núcleos poblacionales. La propuesta del ingeniero Romeo Palacios Suárez, ¿cuál es en torno al agua? Y platíquenos acerca de la participación que tuvo en este Congreso Internacional. Sí, por supuesto. Bueno, lo que hemos venido tratando de impulsar desde la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia es precisamente lograr resiliencia hídrica, y como ya lo menciona el PNUD, es con soluciones basadas en la naturaleza. La naturaleza hace su trabajo. Nosotros tenemos que ayudarle a la naturaleza que haga su trabajo, ¿no? Naturalmente, desde que existe la Tierra, hace más de 4.600 millones, cada vez que llueve, naturalmente, lo que sucede es que el agua se infiltra y se recargan los acuíferos, que son la gran reserva de agua dulce que tenemos en el planeta. Eso es lo que naturalmente sucede. El hombre ha venido en los últimos 40, 50, 60, 80 años impidiendo esto que naturalmente ha sucedido a través de la urbanización, el desmonte, la tala. Entonces, cada vez que hemos modificado las condiciones naturales del terreno, también modificamos el ciclo hidrológico natural, y hacemos que aquella agua que antes se infiltraba ahora escurre de manera superficial, y esto es lo que provoca inundaciones, como lo vimos recientemente en Valencia, que alguien puede decir, bueno, pues es que llovió mucho. Sí, es cierto, llovió mucho, pero también es porque hemos modificado El ciclo el ciclo del agua, por supuesto, y como lo vemos en todas nuestras ciudades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues precisamente tratar de lograr que el ciclo hidrológico recupere esas condiciones naturales. O sea, lo que queremos es que el agua que se infiltraba de forma natural, que es la mayor parte del agua que se precipita, se siga infiltrando, porque el destino del agua es que se infiltre. El destino del agua pluvial es que se infiltre, no es que escurra. Pareciera que cuando nos enseñan el ciclo hidrológico decimos, si el agua se evapora, se condensa, se precipita y escurre. No, antes de que escurre se infiltra, y solo escurre una pequeña parte. Lo natural es que el agua se infiltre, que se recuperen los acuíferos, que es la gran reserva de agua. Entonces, en eso se sustenta, en eso se basa la propuesta, en hacer que el agua se vuelva a infiltrar. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr esto? Esto lo podemos lograr, lo hemos impulsado no con una sola acción. No podemos hacer un gran pozo, sino tenemos que hacer algo que le hemos llamado un sistema. Creemos que para lograr las soluciones hídricas no es a través de 1 o 2 acciones, sino realmente para poder revertir el efecto que ha provocado todo esto, que es la tala, la deforestación, la urbanización en el ciclo hidrológico, pues es haciéndolo a través de un sistema. Cuando decimos un sistema, es un conjunto de elementos, un conjunto de acciones que tienen el mismo propósito, ¿no? Lograr que el ciclo hidrológico natural recupere la forma más natural como lo fue durante los últimos 4.500 millones de años atrás. Es decir, lograr que el agua se infiltre. Y este sistema está conformado por muchos componentes, analizado desde una visión de cuenca, porque la cuenca hidrográfica pues es el nivel de análisis donde se parte todo el tema de la lluvia, el escurrimiento y todas estas partes. Entonces tenemos que atacar, tenemos que ir incidiendo desde la parte alta de la cuenca, desde la parte media y la parte baja de la cuenca. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues la idea es ayudar a la naturaleza.
Si ahora el agua baja súbitamente porque ya no tenemos cobertura vegetal que lo detenga, pues ahora tenemos que ayudarles con algunas estructuras físicas. Claro que también la reforestación y volver a recuperar los bosques, las selvas, pues son parte importante de la solución. Pero mientras se recuperamos nuestros bosques y selvas, pues tenemos que hacer barreras físicas que nos permitan detener el agua, como lo hacía de forma natural los bosques, las selvas y la vegetación. Entonces, una propuesta es detener el agua en la parte alta de las cuencas, detenerlo en la parte media. En la parte media ya no tenemos como tal una topografía que nos permita construir pequeños diques, entonces habrá necesidad quizás de hacer pequeñas depresiones artificiales contenidas con bordos, con el material producto de la excavación, cosechar el agua de lluvia de todas en la parte baja de las cuencas donde están las ciudades, donde está la zona urbana, pues captarla y retenerla, no dejarla escapar, tratar de inducir la infiltración todo el tiempo a través de áreas verdes, a través de pozos, trincheras de infiltración que se pueden colocar en las zonas urbanas. En la zona rural, pues si tenemos bosques, si tenemos una conservación de suelos, pues no podríamos estar preocupados por la infiltración. De ahí de forma natural se da, pero en las zonas urbanas es donde más impacto le estamos provocando al ciclo hidrológico en el tema de la infiltración. Entonces, dentro de las partes urbanas, pues tenemos que inducir la infiltración, ¿no? A través de algunas, lo hemos platicado, si los camellones de los bulevares, en vez de ser hacia arriba como son y que luego le ponen una cisterna para bombearle, pues las hiciéramos hacia abajo, que las vialidades pudieran drenar hacia el camellón y el camellón ser una trinchera, una excavación donde la hemos rellenado de piedra bola para que el agua se infiltre. Pues estamos tratando de inducir la infiltración, que es lo que se pretende. Inducir la infiltración, retener el agua, que el agua no se nos salga, no se nos desborde, porque al final de cuentas si el agua se va y se pierde en el mar, es agua que ya no nos sirve. Si el agua llega al mar y se sala, pues hoy en día todavía las tecnologías para desalar agua son costosas y contaminan mucho por la cantidad de salmuera que se forma y que tienes que hacer. O sea, podríamos recuperarla, pero es muy costoso por supuesto que es muy costoso y es una tecnología todavía muy costosa. Entonces no podríamos pensar en tirar el agua al mar para luego desalarla. Lo más óptimo es retenerla dentro del continente, que la tengamos. Fíjate, un problema que ahorita me viene a la mente es el Canal de Panamá. Recientemente el Canal de Panamá ha sufrido problemas porque ya no tiene la suficiente agua para que los barcos puedan pasar y cruzar. Y entonces eso ha sido también por una falta, por una sequía, por una falta de retener el agua dentro de las cuencas que alimentan a los arroyitos y que puedan hacer que siempre se tenga esta cantidad de agua que se requiere para cruzar el Canal de Panamá. Entonces, esa es la propuesta. La propuesta es muy sencilla. Es hacer un sistema donde le ayudemos a la naturaleza a hacer el trabajo que siempre ha venido haciendo. Que le ayudemos al ciclo hidrológico a que el proceso natural se siga dando como se ha venido dando desde que tenemos vida en la Tierra. Muy bien. En este programa especial de Construyendo Resiliencia Podcast, estamos platicando con el ingeniero Romeo Palacios Suárez, coordinador regional de la AMPROGERI, y su participación y propuesta que llevó al 31º Congreso Latinoamericano de Hidráulica. El conocimiento, por lo que estamos escuchando, ingeniero, lo posee el ser humano. La tecnología la posee. ¿Qué hace falta para ponerlo en práctica de manera local? De manera, llamémosle, local en nuestro país y ya muy focalizado en el estado de Chiapas. ¿Qué haría falta? Porque los efectos de estos fenómenos hidrometeorológicos o alteraciones que hay en la atmósfera, desde las sequías hasta las lluvias muy intensas y demás, no tienen palabra de honor. Y cada vez son más recurrentes, se presentan de manera más seguida al paso de los años. ¿Qué hace falta para implementar?
Pues yo creo que lo que hace falta es voluntad política, porque son al final de cuentas los que toman las decisiones, los que estamos en esta parte, en el otro lado, en la parte académica, en la parte de investigación, en la parte de estudiar, pues proponemos soluciones, pero al final de cuentas, pues los políticos son los que toman las decisiones. Y entonces, si no hay voluntad política, pues estas acciones difícilmente se logrará. Me gustaría retomar el tema, fíjate, de la participación concretamente allá en Medellín. Por favor. Yo quise participar en un tema que está bastante vigente en la Ciudad de México, que es la falta del agua. La Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo, actualmente con más de 20 millones de habitantes, pues ha sido desde muchos años atrás pues una cuenca cerrada, ¿no? Una cuenca cerrada quiere decir que todo lo que llueve pues se almacena ahí, no tiene salida, se queda en un sistema lacustre, en un sistema de lagos. La Ciudad de México o el Valle de México, desde la época de Tenochtitlan, pues estaba llena de lagos, el lago de Texcoco, el lago de Zumpango, Xochimilco, y la comunicación entre los diferentes centros de población en aquella época, pues era vía fluvial, a través de canoas se comunicaba. La Gran Tenochtitlán tuvo dos inundaciones muy serias ya en el año 1442 y 1446. Entonces, lo que estamos queriendo impulsar ya lo hizo una persona hace más de 500 años. No es algo nuevo, no es algo que nos estemos inventando o sacando de la manga, sino un personaje de la historia mexicana se nos adelantó y ya lo hizo en la Ciudad de México. Me refiero a la gran obra que se llama El Albarradón de Nezahualcóyotl. Es una obra, es para mí la obra más importante de resiliencia que ha habido en América, si no es de las más grandes también del mundo. En época precolombina. Sí, antes de la llegada de los españoles, esta obra es una obra majestuosa que hizo pues Nezahualcóyotl, que fue un gran ingeniero mexicano, que fue un arquitecto, que fue un poeta y que construyó la primer gran obra resiliente en América. ¿En qué consistió esta obra? Esta obra, que se le llamó el Albarradón de Nezahualcóyotl, pues fue una gran muralla, una gran barrera física construida pues de tezontle, de piedra, madera, lodo, y que tenía una longitud de 16 kilómetros desde Iztapalapa, así como dijeran Los Ángeles Azules, hasta Tenayuca. Y entonces esta gran obra separó las aguas de los lagos para evitar las inundaciones que ya habían ocurrido en la Gran Tenochtitlan. Esta obra se hace porque Moctezuma, el viejo, el rey de la Gran Tenochtitlan, le solicita a Nezahualcóyotl que hiciera esta obra, ¿no? Entonces es una de las obras más grandes de la cual pues yo creo que todos los mexicanos deberíamos de sentirnos orgullosos de un personaje tan importante en nuestra historia como lo fue Nezahualcóyotl. Entonces la propuesta no es más que replicar lo que hizo una persona hace más de 500 años, hacer obras, hacer acciones que permitan el control y el manejo integral del agua. Nezahualcóyotl pues hizo una gran obra majestuosa de 16 kilómetros. Nuestra propuesta no es hacer otro Albarradón, porque si no tendríamos que hacer muchas acciones ahí, pero sí es controlar el agua desde las montañas. Recordemos que el Valle de la Ciudad de México está rodeado de montañas. Tenemos al sur la Sierra del Chinchinautzin, tenemos al oriente la Sierra Nevada, donde están los volcanes, el Popo, donde está el Iztaccíhuatl. Tenemos hacia el poniente la Sierra de las Cruces, ahí por el camino que va a la Marquesa, muy bonito, un bosque, y luego se pasa a la Sierra de las Cruces y luego se llega a Toluca. Y hacia el norte tenemos la Sierra del Tepeyac. Entonces es un valle rodeado de montañas y la solución es muy sencilla.
si controlamos el agua desde la parte alta de las montañas, podemos hacer que el agua se retenga en las montañas y comience el proceso natural de infiltración para que el agua se deposite en los acuíferos de la Ciudad de México, que sirva de paso es la principal fuente de agua, y que la sobreexplotación de los acuíferos ha provocado además serios hundimientos en la Ciudad de México. ¿Cómo fue recibida? Perdón, la interrupción, pero ¿cómo fue recibida esta propuesta cuando usted la expone en este foro internacional? Pues fue recibida con buenos ojos. Yo creo que la mayor parte de la gente que estuvo ahí pues le gustó. Recibí felicitaciones de los que estuvieron ahí. Realmente en estos foros a veces se habla más de la problemática que de las soluciones, ¿no? A veces hay un problema hidráulico y se habla de cómo el problema y yo quise ahondar un poquito más y no quedarme solamente en el problema, sino también en la solución. Yo creo que este tema tomó relevancia por lo que estamos viviendo, no solamente en México, sino en la mayor parte del mundo. Ya lo platicábamos que Colombia, donde se dio este congreso, pues también tiene problemas de agua. Son muy serios. Bogotá, el tiempo que estuve ahí, ya lo comentaba, no hubo agua. Ahora he escuchado que han tenido inundaciones. Ahora se están inundando por un lado y por otro lado sequía. Entonces el tema del agua, la crisis hídrica, pues no es nada más un tema local, es un tema y una preocupación global. Innegablemente estamos viviendo bajo condiciones de cambio climático, este fenómeno que la comunidad científica internacional ha reconocido que no es otra cosa que la alteración en patrones climatológicos que a la naturaleza por sí misma le hubiera llevado cientos, miles de años, decenas de miles de años el llevar a cabo este sistema regulatorio de la temperatura. Sin embargo, a decir también de la comunidad científica, las acciones de los seres humanos han acelerado estos procesos. Aquí la pregunta obligada, ingeniero Romeo Palacio Suárez, es: decíamos que ya tenemos el conocimiento, poseemos la tecnología, falta voluntad, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en un escenario donde se careciera de esa voluntad, de esas ganas de hacer las cosas, y a pesar de que tenemos el conocimiento y la tecnología, no las aplicáramos? ¿Qué pasaría en la Ciudad de México? ¿Qué pasaría en el resto del país? Pues la Ciudad de México es un claro ejemplo de algo que ya está estallando, ¿no? Muchos tiempo se dijo, es una bomba de tiempo que algún día va a estallar. Yo creo que ya no es una bomba de tiempo o el tiempo cero llegó. O sea, es una bomba que ya está estallando, que ya está ocasionando problemas y que en lo siguiente, pues, se van a venir problemas serios. Realmente la falta de agua es crítica. El agua en el planeta es la misma, ¿no? Mucho se dice, es que estamos en el planeta azul, estamos llenos de agua, sí. Pero de todo el agua que tiene el planeta, que sí, bien es cierto, es el planeta azul, tiene mucha agua, solamente el 2.5% de todo el agua del planeta es dulce. De ese 2.5%, más de la mitad está congelada en los polos. Y la otra pequeña mitad, un poquito menos de la mitad, está en el subsuelo. Y una milésima parte, una milésima proporción es agua superficial, que está en ríos, arroyos, lagos. Entonces el agua que es dulce, que es la que requerimos los seres humanos, es pequeña en relación a todo, y está limitado, y ha sido la misma, ¿no? No es que el agua se vaya de la tierra o que venga, siempre ha sido la misma. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que cada vez habemos más usuarios. Fíjate un dato importante de este congreso, el de Guadalajara, particularmente uno de los ponentes, si no mal recuerdo, el doctor Humberto Marenco Mogollón, habló de que el país, México, está creciendo 5 millones al año. O sea, cada año hay 5 millones más de usuarios que demandan agua y que desechan agua. Y entonces el agua es limitado, es esto, pero la población sigue creciendo
y la población sigue demandando, y no solamente para el consumo, sino todo lo que se produce, todo lo que se necesita, se requiere agua. El campo, para producir cualquier cultivo, se requiere mucha agua. La industria, para fabricar cualquier cosa, se requiere mucha agua. Entonces, cada vez hay más usuarios y el agua es la misma, pero no solamente la misma, sino la misma, pero ahora contaminada. Claro. Porque ahora es así, limitado, vamos creciendo los usuarios, pero esto que estaba limitado, pues ya nada más puedo usar la mitad porque la mitad está contaminada. Entonces, además de que está limitada, la estamos contaminando y se vuelve la parte no contaminada todavía más reducida. Entonces, la presión hídrica de conseguir, pues va a ser un tema en lo futuro de situación de guerras. Siempre se dice que la siguiente guerra mundial, tocamos madera que no suceda, va a ser por temas de aguas, pero seguramente que ya dentro de muchas comunidades ya hay una guerra por el agua. Es un escenario posible. Entonces, realmente, si no actuamos ahora, pues sí estaremos viviendo esta crisis hídrica cada vez más y más acentuada. Todavía hay gente que yo he escuchado que piensa que el agua no se va a acabar, pero yo creo que el agua está limitada y la estamos ensuciando cada vez más, y el agua que está accesible pues cada vez es menor. Muy bien. Construyendo resiliencia. Es un esfuerzo de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia, AC, y promovida por el ingeniero Romeo Palacios Suárez, en un esfuerzo por llevar a todos ustedes esta información que puede convertirse en conocimiento y transformar de una manera positiva la manera en que estamos viviendo sobre este planeta. Hagamos la diferencia. Ingeniero Romeo, estamos llegando ya al final de esta emisión especial, su participación en este Congreso Internacional en la ciudad de Medellín, Colombia. Apuntes finales. Pues bueno, yo creo que siempre es necesario al final dejar la reflexión. Sirva estos programas, estos podcasts, para dar una reflexión sobre la importancia que reviste el cuidar el agua. Yo creo que todos somos responsables del agua, de su calidad, de su cantidad. Todos los que estamos inmersos en una cuenca tenemos que hacer algo por el agua, ¿no? Yo creo que también mucha gente esperando, ¿yo qué puedo hacer? Pues yo creo que desde nuestra trinchera, desde nuestra casa, de nuestra vivienda, podemos tomar acciones. Claro, tenemos que tomar acciones acerca del agua, de poder eficientar el uso del agua, no desperdiciar el agua, cosechar el agua de lluvia. Sería muy importante el tratar de descontaminarlo lo más posible el agua. Y bueno, los invitamos a que nos escuchen en el próximo podcast que haremos seguramente la otra semana, que quizás tendremos invitados. Estamos también ya buscando nuevos invitados que nos hablen de temas resilientes, de temas ambientales, y no se pierda entonces nuestro siguiente podcast. Muchas gracias. Yo soy Romeo Palacios Suárez. Hasta luego.